La historia de la empresa Intel y sus microprocesadores empieza en el momento en el que unos cuantos visionarios llegan en los 50 a Silicon Valley, cuando este aún no se parecía en nada a lo que conocemos hoy en día. Por aquel entonces, la utilización de los transistores en los aparatos electrónicos estaba suponiendo una verdadera revolución en todo el mundo. En el año 1955, Sony había lanzado su primera y emblemática radio portátil desarrollada gracias a este novedoso invento. También, por aquella época, una nueva aportación revolucionaría completamente el mundo tecnológico, el circuito integrado o microchip. Una pequeña estructura con varios circuitos electrónicos que se convertiría en un componente clave para la mayoría de aparatos que utilizamos hoy en día. El mundo estaba empezando a abrirse a un universo de posibilidades gracias a estas dos invenciones, y Robert Noyce, uno de estos visionarios que había peregrinado a Silicon Valley años atrás, creía firmemente en su potencial para la creación de máquinas mucho más inteligentes, que en un futuro serían capaces de hacer cosas increíbles. En 1959, Noyce patentó su propio diseño de circuito integrado, y unos años más tarde dejaría su trabajo en Fairchild Semiconductor para fundar su propia empresa junto a Gordon Moore. Así fue como nació Integrated Electronics Corporation, más conocida como Intel. Sus primeras aportaciones en el mundo de la tecnología llegaron con la fabricación de microchips para calculadoras y otros componentes electrónicos, pero darían un verdadero paso de gigante cuando, en 1971, dieron a luz el primer microprocesador de la historia. Los ingenieros de Intel habían logrado fusionar el potencial de dos de los inventos más revolucionarios de su época, el transistor y el circuito integrado o microchip. Así, el Intel 4004 estaba compuesto de un total de 4 chips, otros 2 de memoria y un total de 2.300 transistores. Todo el conjunto era capaz de ejecutar 60.000 operaciones por segundo, lo que para la época supuso un asombroso avance tecnológico. Se empezó a comercializar y a utilizar en aparatos tan cotidianos como semáforos, cajas registradoras y calculadoras. Aquel pequeño dispositivo era capaz de dotar de inteligencia a cualquier máquina, funcionando como una especie de cerebro electrónico. Pero el equipo de Intel sabía que aquello no iba a quedarse ahí, ya que prevenía que la tecnología avanzaría a un ritmo exponencial y que aquel microprocesador tan solo era el principio de lo que iba a construir en un futuro. Fue entonces cuando Gordon Moore propuso su famosa ley de Moore, según la cual, más o menos cada 2 años, los avances en tecnología permitían que la cantidad de transistores colocados en un microprocesador se duplicase, lo que permitiría crear aparatos cada vez más y más potentes. Y no se equivocaba, ya que en poco tiempo Intel ya había lanzado el Intel 8008, capaz de procesar el doble de datos que su antecesor. Gracias a su potencia, aquel nuevo producto propició grandes avances en la tecnología de la época, estando presente en aparatos de aeropuertos, hospitales, gasolineras e incluso salones recreativos. Pocos años después de fundar la compañía, Intel ya había hecho grandes aportaciones a la sociedad, pero lejos de relajarse, siguieron desarrollando y aumentando la potencia de sus productos hasta que en 1978 lanzaron los Intel 8086 y 8088. La empresa IBM, que había desarrollado su propio ordenador de sobremesa, el IBM PC, eligió el Intel 8088 como procesador para su computadora. Lo cierto es que esto supuso una verdadera explosión para la industria informática de la época, ya que hasta el momento los fabricantes de ordenadores solían producir sus propios procesadores, pero Intel ofrecía la oportunidad a estos fabricantes de disponer de unos microprocesadores mucho más potentes que multiplicarían enormemente las posibilidades de sus terminales. Aquellos dos productos serían el inicio de toda una generación de procesadores para ordenadores, que dirigiría los avances de las computadoras y cuyo legado sigue estando presente hoy en día. A medida que Intel fue lanzando productos cada vez más potentes, logró coronarse como la reina indiscutible, estando presente en el interior de prácticamente todas las computadoras del mercado. En los 80, la compañía Intel ya se había convertido en la fabricante de hardware y accesorios para computadoras más rentables del mundo, y en 1983 la compañía ingresó la increíble suma de $1.000 millones. En 1993, Intel lanzó su línea Pentium, una nueva gama de microprocesadores de quinta generación que iniciaría el camino de una nueva era de computadoras modernas, más parecidas a las que conocemos hoy en día. El primer Intel Pentium, lanzado en 1993, ya contenía más de 3 millones de transistores, comparado con los 2.300 transistores que tenía el primer procesador que lanzó la compañía. En 1971, podemos imaginar el gran avance y desarrollo que había logrado Intel en todos estos años. Hasta el momento, el uso de ordenadores había estado relegado a empresas, amantes de la informática y personas con un gran poder adquisitivo, pero alrededor de los años 90 empezó a haber más interés en la sociedad por adquirir computadoras personales. La potencia y por consiguiente el alto precio de la línea Pentium había impedido penetrar sectores del mercado con menos recursos que se habían visto incapaces de comprar una computadora,
principalmente por sus altos precios. Pero gracias al lanzamiento en 1998 de la línea Intel Celeron, menos potente, pero a la vez más económica, el mundo de la informática se volvió más accesible al público general. Aquellas dos nuevas gamas de procesadores permitieron a Intel mantenerse en la cresta de la ola durante los 90, pero la entrada del nuevo milenio no iba a ser fácil para la compañía. La burbuja de las .com afectó a muchos sectores de la industria tecnológica, incluyendo a Intel. Además, AMD, su mayor competidor, empezó a tener cada vez más fuerza, provocando que Intel, por primera vez en su historia, perdiera cuota de mercado por debajo del 80%, quedándose con un 65%. A pesar de que seguía siendo líder en el mercado de los procesadores, estos sucesos provocaron un descenso importante en las ventas. Esto obligó a que Intel empezara a reformular su propia estrategia de producto. Hasta el momento se había esforzado por lanzar año tras año productos más y más potentes, estando siempre en la cima de la innovación, pero las necesidades del mercado estaban cambiando y la mayoría de consumidores que buscaban ordenadores no querían los más grandes avances ni máquinas superpotentes, ya que muchos tan solo necesitaban consultar su correo o buscar algo de información de vez en cuando. Este nuevo enfoque, junto al auge de la popularidad de los ordenadores portátiles, llevó a Intel a desarrollar una nueva gama llamada Intel Centrino, que no era un procesador en sí mismo, sino más bien una completa plataforma concebida para este tipo de terminales. Esta nueva estrategia ayudó a la empresa, ya que progresivamente empezó a salir de aquella crisis. En los años siguientes, Intel ha seguido ofreciendo todo tipo de procesadores, dirigidos a los distintos segmentos del mercado, lo que le ha permitido continuar siendo una de las favoritas de los fabricantes. Sin embargo, estos años no han estado exentos de polémicas para la compañía, ya que otras empresas como AMD han denunciado públicamente supuestas prácticas de presión por parte de Intel para que los fabricantes usen sus productos, propiciando así la creación de un monopolio y una competencia desleal. A pesar de estos traspiés, lo cierto es que el negocio ha seguido yendo bastante bien, haciendo crecer la marca con adquisiciones tan importantes como el desarrollador de antivirus McAfee. Debido a la competencia de AMD, que sobre todo en 2017 ha adquirido muchísima cuota de mercado, Intel ha empezado a entrar en nuevas industrias lejos de la informática, como por ejemplo la de los coches autónomos. Sus procesadores han logrado marcar el camino de la electrónica, funcionando como el cerebro de muchos de los aparatos que usamos hoy en día cotidianamente. Es difícil saberlo, pero quizás sin Intel y la gran visión de futuro de sus fundadores, que creyeron en el potencial de avance de la tecnología a través de los años, el mundo no sería tal y como lo conocemos hoy en día.